el rol de la universidad pública acá me parece que tiene que ver con formar cuadros en general para ayudar a pensar un país distinto. Me parece que hay un punto que tiene que ver, ayudar a pensar desde el punto de vista de nosotros, de las ciencias sociales. Desde otro lugar sea otro, pero me parece que tiene que ver con poder devolver algo de lo que en algún punto el esfuerzo colectivo que sostiene la universidad pública hace. Entonces, me parece que ahí no hay una disociación entre el rol de la universidad y el espacio de lo político. O sea, me parece que el espacio de lo político, o sea, la universidad es un espacio de lo político en sí, más allá de los distintos aspectos de lo político, de las agrupaciones políticas, de la lucha política por gremiales, y también son los estudiantes, también los profesores, del gobierno, de la universidad, pero me parece que un elemento central de la universidad es formar ciudadanos en términos de sujetos con derechos. Y me parece que eso se logra desde el primer momento en que alguien entra a la universidad. Y en ese sentido las universidades creadas en los últimos 25 años, esta por ejemplo, tuvo ese logro, me parece que tiene que ver con un proyecto político, más allá de quien esté en el momento en que también fueron creadas. También la verdad que algunas fueron creadas durante el menemismo, otras después, pero más allá de eso me parece que lo que deberían ser es usinas, por decirlo de alguna manera, de formación de sujetos políticos. Bueno, brevemente, no. A ver, el conflicto es un conflicto eminentemente político, ¿sí? No es un conflicto religioso, no es un conflicto milenario, es un conflicto que tiene que ver con la situación política posterior a la creación del Estado de Israel, a la partición de Palestina, un hecho político bien contemporáneo, ¿sí? Y creo yo que la escalada de violencia que se da en este último, para pensar ahora, en los últimos meses, tiene que ver con el fracaso de los sectores que de alguna manera en algún momento pensaron en poder construir una paz duradera, ¿sí? El triunfo, fundamentalmente, la responsabilidad más grande siempre le cabe al más poderoso, en este caso es el Estado de Israel, los sectores más recalcitrantes en negar cualquier posibilidad de acceso a una vida digna, plena para los palestinos. Y en ese contexto, bueno, pues también hay sectores más radicalizados, pero también el fracaso de la negociación, el fracaso de lo político, también alienta el discurso más violento, tanto en el lado israelí como en el lado palestino, ¿no? Si bien del lado israelí está claro que hay una mayor, de hecho las cifras de la represión también lo marcan, ¿no? La cantidad de muertos que hay de los dos lados, no comparar, uno es un Estado y el otro no, hay unas responsabilidades que tiene un Estado que en Palestina no existe. También desde el discurso de los sectores más radicalizados palestinos, de alguna manera alienta la prolongación del conflicto. Yo creo que hay un punto en donde la prolongación del conflicto empieza a tener, o tiene también, partidarios de los dos lados. No es un conflicto que uno no quiere el conflicto y el otro sí, o uno quiere la paz y el otro no. Me parece que dentro de los dos sectores en pugna hay grupos decididos a pelear por la paz, a pensar la paz, y grupos muy decididos a negar la paz en términos que la única forma es la aniquilación del otro. Entonces, en ese contexto estamos, ¿no? Con un cambio regional muy importante y que me parece que es lo que le da más visibilidad ahora, que tiene que ver con el Estado Islámico de Irak y el Levante, ¿sí? El acercamiento entre Irán y Estados Unidos, en los puntos en esa colaboración. Entonces, ese acercamiento, como es el deshielo, en esa relación, ya hace rato que Estados Unidos no habla de Irán como el eje del mal, porque en algún punto entiende que para pensar una paz duradera en la región hay que contar con el Estado
iraní, y en ese sentido cambia esto los planes de Israel. Israel estaba muy recostado en los sectores más reaccionarios, estaban muy recostados en el bloque anti-iraní, anti-Hamas, anti lo que se llamaba el fundamentalismo islámico, desde una perspectiva, entre comillas, occidental. Como eso cambia, también cambia todo esto. A ver, Estados Unidos y el resto de las potencias europeas tienen yo diría, tuvieron una participación en el conflicto, en los orígenes del conflicto, claramente. Gran Bretaña, por ejemplo, su política de descolonización, en algún punto está el origen de este conflicto, ¿sí? Yo lo que creo es que es un conflicto que paulatinamente quedó devaluado en términos de las preocupaciones de las potencias occidentales, en términos de, bueno, hay un statu quo que se mantiene, hay grandes negocios que hacer en la región, fundamentalmente Israel es un país considerado europeo, ¿sí? Para muchos de los grupos de las élites de la Unión Europea, que niegan, por ejemplo, el acceso a Turquía a la Unión Europea, no verían con tan malos ojos el ingreso, aunque no hay un pedido formal, pero sí participa Israel de una serie de eventos, en términos de un país europeo, en términos de la cultura occidental. Es una cosa muy extraña, pero creo entender que funciona así. Y me parece que es un momento donde el auge del conflicto, paradójicamente lo que está pasando ahora, ese auge de la mirada europea sobre el conflicto pasó. Hay otras preocupaciones para Europa misma, la definición de lo que es Europa hoy en día está presente, y en ese sentido, bueno, Israel hay un punto que también le es menos costoso bombardear población civil, donde un tercio de las víctimas de los bombardeos sean niños. Hay algo ahí que nos marca que es un conflicto devaluado en ese sentido, en el sentido, no me gusta esta palabra devaluado, hay cuestiones de vidas humanas, de políticas regionales muy importantes, pero sí me parece que frente a, por ejemplo, el problema de lo que ellos llaman el yihadismo, ¿sí? Es un conflicto que pasó a un segundo nivel, ¿sí? Cierto acuerdo en el Líbano, donde por otra parte hay otros acuerdos, hay otras cuestiones que empiezan a ser más importantes, creo yo, y que creo que ahí sí, efectivamente, hay una debilidad, por lo menos diplomática, de los países árabes. Levantar este conflicto y de alguna manera obligar a Israel a sentarse a la mesa de negociaciones. Está claro que Palestina ya no tiene la capacidad de sentar a Israel en la mesa de negociaciones. Lo perdió. O lo perdió, o no hay interés, o lo que sea. Pero ese interés hoy no está. Podría haber una acción coordinada de los países árabes en términos diplomáticos para presionar de distintas maneras, y eso hoy no existe en términos de bloque. Creo que el conflicto, hay un elemento claro que me parece que es parte de este conflicto, es los atentados, ¿sí? Que me parece que es imposible de pensar la relación del conflicto de Argentina sin los atentados, ¿sí? Más allá de quiénes fueron, de cómo fueron, claramente los atentados se enmarcan en ese conflicto, no es producto de un conflicto interno, no hay conflictividad entre esas comunidades en la Argentina, sino que de alguna manera es una importación de ese conflicto. Me parece que el problema que generó en las relaciones entre musulmanes y judíos en Argentina fue una suerte de endurecimiento de esas relaciones. Me parece que acá históricamente hubo relaciones armoniosas, amistosas entre las distintas colectividades, y creo yo que fundamentalmente a partir de los atentados esa armoniosidad se perdió, y claramente hay, me parece a mí, por los sectores dentro de la comunidad judía que
se alinearon con el Estado de Israel, y sectores dentro de la comunidad islámica que se pusieron en una posición extremadamente defensiva, ¿sí? De decir, nosotros no fuimos los que hicimos el atentado. Y me parece que esto es como el efecto más deplorable del conflicto en Argentina. Por otra parte, hay otras cuestiones que aparecen acá, que es que efectivamente siguen conviviendo estas dos comunidades armónicamente junto con otras comunidades en Argentina, y eso no... Me parece que hay un punto en donde demuestra cada vez más el carácter político del conflicto en Medio Oriente. No hay nada en esas religiones en sí, sino que es algo que es cómo se procesa políticamente, en todo caso, esa identidad religiosa, y deviene en algún tipo de conflicto o no, en el caso de Medio Oriente. Mira, en general yo tengo una mirada bastante, me parece que bastante pobre en general, el tratamiento que se hace en los medios argentinos respecto de los conflictos, respecto a la política internacional. Hay excepciones, hay programas de gente que es especializada, ¿no? No sé, Pedro Briguer, que es un tipo que sabe, y que sabe y que habla, y que cuando no sabe, llama a la gente que sabe. O sea, que uno que piensa en términos periodísticos como el ABC, los palotes, y mira, no hablé de lo que no sabes, tener una buena agenda, como cuando tenés que hacer algo, tenés que llamar al tipo. Bueno, la mirada que yo tengo respecto de la cobertura mediática de esto me parece que es muy berreta y oscila entre la pereza y la chantada. La pereza en términos de corto y pego, 4 cables y bueno, lo que sale, y la chantada de la zaraza. Esos mismos 4 cables los refrito en algo, y hoy te hablo del conflicto de Medio Oriente, mañana el satélite que se mandó al ciberespacio, al espacio, y después te hablo de, no sé, los piratas informáticos, por 4 cosas en internet, que ya podés escribir algo. Pero me parece que hay que en general, por lo menos en los grandes diarios, y ahí te diría casi, digo, algunos son más patéticos, porque incluso algunos están mal escritos, no tienen problemas en la redacción, o sea, el cortar y pegar y encima cortan mal, pero en general me parece a mí que hay una pereza, y que es un problema, porque en general las usinas de información para estos conflictos son las agencias europeas o norteamericanas. Entonces lo que hay es una reproducción casi acrítica de la mirada europea o norteamericana de estos conflictos. Sí, a ver, ahí hay un tema que es que las resoluciones de las Naciones Unidas pueden ser una buena expresión de deseos, pero no hay ¿cómo decirlo?, una policía, en términos de policía, en el sentido de que alguien que tenga ese poder de yo digo algo y después lo hago cumplir, si no, la gran expresión de deseos. Se acaba la pobreza cuando votemos y sí, votamos. Bueno, después hay que sentar las partes a negociar, sí, votemos, hay que sentar las partes a negociar, nadie va a decir que no. Lo que me parece a mí es que bueno, hay un problema que tiene que ver con la estructura de las Naciones Unidas, porque Estados Unidos, en este caso, el poder de voto funciona alineándose con Israel, como en otros momentos también el poder de veto de la Unión Soviética favoreció a las naciones árabes, pero me parece que básicamente hay un problema ahí que, a ver, creo que las Naciones Unidas no son el lugar donde habría que pensar la resolución del conflicto. Es muy difícil. La verdad, es muy difícil. Porque, a ver, hay que pensar cuáles son, para pensar la paz tenés que pensar cuáles son los incentivos para la paz. Efectivamente, cuando hay guerra, porque hay un conjunto de intereses montados, de miradas pensadas en sostener la guerra. Con lo cual, no creo que la paz sea el estado natural de las sociedades, ni la guerra sea el estado natural. Me parece que lo que hay son conflictos, las sociedades por definición son conflictivas en sí,
Me parece que cómo se resuelven esos conflictos y cuáles son los estímulos para que se dan esas mismas sociedades, que logren articular con otros, o que ahí sí podríamos pensar en las Naciones Unidas, pero no las Naciones Unidas como una imposición externa a la resolución de un conflicto, sino como un garante, un sostén, una suerte de vehiculización de una propuesta que surja de las partes interesadas. O sea, a Israel no le van a imponer nada que Israel no quiera. Eso está claro. Como a Palestina no le van a imponer nada que los propios palestinos no están dispuestos a aceptar. Eso está claro. El problema ahí no es cómo hacer para que las Naciones Unidas obliguen, sino cómo generar los mecanismos para que en todas las partes del conflicto se empiece a generar algún momento de coincidencias respecto del fin de este conflicto. Honestamente, creo yo que hay cosas que la prolongación del conflicto en muchos casos lo que hace es reproducir la lógica del conflicto. ¿Por qué? Porque cada vez tengo más argumentos para odiar al otro. O sea, si yo soy un palestino que veo que me cortan la luz, que lo tengo que me bombardeo yo y de pronto una revuelta, pues matan a un familiar mío, hay que tener más argumentos para estar en guerra. Y después entonces voy y reviento a un soldado israelí. Entonces los israelíes van a tener más argumentos para sostener la guerra. Entonces no hay nada que, en la lógica de la guerra, lo que triunfa es aniquilar al otro. Lo que yo creo es que hoy en día estamos en un nivel en donde ninguno de los dos puede aniquilar al otro. Y tiene ciertas ventajas, pero también tiene el peligro de la perpetuación de la lógica de la guerra. Sí. A ver, hay tipos muy críticos, intelectuales, grupos que trabajan por la paz en Israel, que están convencidos de la necesidad de construir un Estado laico, desde utópicos hasta tipos que actúan políticamente. De hecho, el año pasado creo que estuvo acá un tipo que fue concejal político, que fue concejal izquierda en Jerusalén, con una política, que lo que tiene es una política de negociación, de apertura, de diálogo y de búsqueda, fundamentalmente de búsqueda de una solución. Digo, no creo que tampoco la solución venga de una solución israelí aplicada a Palestina, sino que me parece que la solución tiene que estar de la búsqueda conjunta de un diálogo. En ese sentido, me parece que más que encontrar el plan de paz para imponerle al otro, es tener la voluntad de sentarse a negociar un plan de paz. Me parece que esa es como la diferencia entre una mirada más colonial, donde incluso hay como colonialistas buenos, entonces que te van a hacer el bien y te imponen el bien, ¿no? Me parece que eso hay que descartarlo totalmente. La única forma de resolver estos conflictos es generando espacios de diálogo y de participación y de conocimiento, ¿sí? Cada vez más fluidos, que generen intereses concretos en que haya paz. Después se verá cómo se logra esa paz, cómo se estabiliza, cómo se institucionaliza, pero me parece que un camino podría ser esta búsqueda de encontrar diálogos bilaterales, pero diálogos puede ser hasta, no sé, intercambio por medio de fútbol, en medio de cualquier cosa que te diga que el otro no es que lo único que te quiere es ver muertos, sino que compartir espacios respetando identidades distintas y que en esos espacios se empiece a generar confianza y viable, objetivamente hablando. Uno puede seguir hablando, sí, dos estados laicos, seculares, ¿no? Pero sí, bien, como si acá en la Universidad de Quilmes, fenómeno. Cómo jugar a ser grandes políticos y jugar un juego de rol de Naciones Unidas, decimos esto. Pero digo, si uno piensa en términos más de análisis más político, está claro que eso hoy no es una opción. No hay nadie seriamente que lo sostenga. O sea, ¿cuáles son los actores concretos? ¿Qué es Palestina? Dos estados, ¿y cómo haces un estado partido al medio? Donde además no hay casi viabilidad. ¿Cuál es la viabilidad económica de estos estados? Digo, me parece que hay que pensar un montón de otras cosas. No tengo muy claro qué, pero me parece que esa fórmula, que quizá era una fórmula que se podía pensar en el 67, que
de hecho no es del 67, sino que es posterior y que es una lectura utópica de esa Palestina. Pero bueno, hoy me parece que es más compleja.